Bueno, vamos a retomar ahora con composición, que es la otra relación que vamos a ver entre distintas clases. En el caso de la composición, una clase va a tener relación, es parte de, con otra clase, ¿sí? Donde el objeto contenido no va a poder existir de forma independiente del objeto que lo contiene, ¿sí? Es decir, hay una relación de dependencia tal que, a diferencia de la agregación, donde vimos que podía existir ese objeto parte, ¿sí? ese objeto componente podía existir en forma independiente, en la composición no. Ese objeto va a depender del objeto contenedor para poder existir. Si se destruye el objeto contenedor, el objeto contenido también se va a destruir. Si vemos en un diagrama la composición, que ya lo vamos a ver el ejemplo, lo vamos a representar con una flecha, con el diamante pero cerrado, es decir, un diamante oscuro. Y por ejemplo, como para dar un ejemplo y contrastar con lo que es la agregación, podríamos tener como objeto contenedor a un cliente que tiene un carrito de compras, y ese carrito de compras va a ser el objeto contenido, y el objeto que va a ser parte del objeto contenedor. Claramente no tiene ningún sentido tener un carrito de compras solo por sí mismo como objeto sin un cliente asociado. Es decir, si no tenemos un cliente, el carrito de compras no tiene sentido. Solo tendrá sentido asociado con el objeto contenedor, que en este caso es el cliente. Vemos un ejemplo muy simple, el del motor, ¿sí? La clase motor tiene un único método, no tiene ningún atributo este motor, es una clase muy simple, donde solo tiene el método encender, ¿sí? Que lo que hace es mostrar por pantalla el motor se encendió, ¿sí? Fíjense, no tiene ningún atributo, por eso no necesitamos un método constructor. Cuando creamos el objeto, directamente lo creamos, pero no necesitamos instanciar ningún atributo. Y después tenemos la clase coche, ¿sí? Donde vamos a tener un constructor. Y si ustedes se fijan en el constructor, vamos en este caso a crear un objeto de tipo motor, ¿sí? Dentro de nuestra clase. Hoy una de las preguntas era cómo podíamos, en qué línea de código veíamos que había agregación. Y habíamos dicho que en las clases no lo teníamos presente a la agregación, que sino cuando invocábamos a los métodos y le pasábamos los objetos, entonces ahí realmente se producía la agregación. Acá, fíjense que hay un cambio sustancial en cuanto a que la instanciación, la creación de objetos está dentro de la clase misma, ¿sí? Acá no quedan lugar a dudas de la composición, porque dentro de la clase yo voy a crear el objeto motor. No lo voy a crear fuera, lo voy a crear cuando se genere un objeto, se instancie un objeto de tipo coche. El constructor lo que va a hacer es crear en ese momento el objeto de tipo motor, ¿sí? Entonces, hasta que no se cree el objeto de tipo coche, no va a existir el objeto de tipo motor. Fíjense que la dependencia es total en este caso. Solo existe el objeto motor cuando se genera un objeto coche, ¿sí? El constructor se encarga de instanciar un objeto de esta clase, este objeto motor, ¿sí? Y además va a tener un método, encender coche, ¿sí? Donde lo que va a hacer ese método es llamar al método, en este caso de la clase motor, ¿sí? Cuando paso el objeto, fíjense dentro de mi clase, hace referencia a motor, ¿sí? Que en este caso es mi objeto
de clase motor y entonces hace referencia al método encender, ¿sí? Acá en mi programa cliente yo creo mi objeto, instancio, en este caso un objeto de clase coche, que es el que le llamo coche también. Recuerden que a la izquierda tengo el objeto, a la derecha el nombre de la clase, y lo que pido es llamar al método encender coche, ¿sí? Que lo que va a hacer es mostrar el motor se ha encendido. ¿Cómo? Porque cuando yo instancie mi objeto coche, o sea, genero un objeto de clase coche, allí el constructor generará un objeto de clase motor, ¿sí? Y cuando llamo al método encender coche, el método encender coche internamente llama al método del objeto motor, que es encender, que es el que me muestra por pantalla el motor se ha encendido. Es decir, este cartel que muestra pertenece al print del método, en este caso, de la clase contenida, que es motor. Y como les decía, en un diagrama UML, fíjense que no hay casi diferencias, ¿sí? Lo que sí está pintado de negro, el diamante en este caso, para indicar que el objeto motor es parte del objeto automóvil, ¿sí? Que es el objeto compuesto, y el objeto motor no va a tener sentido o no va a existir, ¿sí? Si no existe el objeto automóvil. Es decir, por sí mismo no voy a crear una instancia de esa clase, sino que solo tendrá sentido cuando yo genere un objeto de esta clase. Fíjense que la relación es 1 a 1, ¿sí? Cuando genero un objeto de tipo coche, ¿sí? Cuando genero un automóvil, en este caso de tipo coche, voy a tener un objeto creado de tipo motor, ¿sí? Que es el objeto que se crea aquí, ¿sí? Uno solo se va a crear, no como hoy que tenían múltiples objetos, podían ser parte de mi listado. Acá simplemente genero un único objeto, ¿sí? Y eso es lo que me está representando este diagrama, ¿sí? Si se elimina el objeto automóvil, se eliminará con él también el objeto que lo compone, en este caso que es el motor. Entonces, las diferencias principales entre agregación y composición es que, o sea, en el caso de la agregación, ¿sí? La dependencia, o sea, de los objetos es tal que los objetos pueden seguir existiendo o tienen sentido de existir sin la clase agregada, es decir, sin la clase que contiene esos objetos. En cambio, en la composición, los objetos existen en función de la clase compuesta, es decir, en función de aquella clase que los contiene. O sea que dependerá en este caso de la dependencia o independencia, en uno u otro caso, o sea, hay mayor dependencia en la composición y hay más independencia en la agregación y en la vida útil de los objetos. ¿Sí? Con vida útil refiere a cuándo existen esos objetos y cuándo dejan de existir esos objetos. En el caso de la agregación, los objetos pueden existir independientemente de la clase agregada. En el caso de la composición, los objetos solo existen cuando se generan objetos de esa clase compuesta. ¿Sí? Entonces, decimos que en la agregación, perdón, en la composición, los objetos están fuertemente acoplados, ¿sí? Porque hay una dependencia directa entre los objetos donde uno no puede existir sin el otro. Es decir, el objeto contenido no puede existir sin el objeto contenedor. En cambio, en la agregación decimos que no están estrechamente acoplados, que hay poco acoplamiento entre ambos objetos, ¿sí? Tiene que ver con esta independencia que tiene la agregación.
En realidad, a la hora de programar, es muy poca la diferencia que existe. Fíjense que simplemente crear el objeto dentro de la clase o no. De hecho, yo les dije, el motor existe cuando se crea un objeto de clase motor. En realidad yo lo creo dentro de mi clase contenedora, pero podría crearlo afuera. No tendría sentido en este caso, pero lo podría hacer, ¿sí? Con lo cual, a la hora de programar hay poca diferencia, ¿sí? Esas diferencias las vamos a marcar en un diagrama a través de estas flechas, ¿sí? Con el diamante abierto en el caso de la agregación y el diamante oscuro en el caso de la composición, ¿sí? Y el objeto mayor, la clase contenedora, va a tener entre sus atributos, ¿sí?, objetos contenidos. En ambos casos tenía objetos contenidos. En uno teníamos una lista de personas, ¿sí? Teníamos ese atributo de la lista, tenía una secuencia que eran objetos de tipo persona, y en este caso tenemos un objeto de tipo motor que lo creamos dentro de la clase, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia es más conceptual que otra cosa, ¿sí? Pero vamos a marcar esta dependencia porque claramente al momento de que creamos o de que generemos este automóvil, ¿sí?, esta clase acá, coche, ¿sí?, generamos el objeto, ¿sí?, en ese momento empieza a existir el objeto motor, ¿sí? Así claramente hay una dependencia directa que en el caso del ejemplo que vimos antes de agregación no era tan directa esa relación que había entre los dos, ¿sí? Sino que creábamos por un lado el jugador 1, el jugador 2 y después lo agregábamos a esos jugadores a nuestra clase contenedora. En este caso, se crea, ¿sí?, al momento de crear el objeto coche, ¿sí?, de clase coche, en ese momento internamente, ¿sí?, porque la dependencia es total en este caso, y directamente se crea ahí el objeto motor, que empieza a existir en ese momento, ¿sí? Y después hay relaciones entre las funcionalidades de ambas clases, de ambas clases, pero la diferencia principal radica en esta línea, ¿sí?, en el constructor, en este caso donde estamos creando aquí internamente nuestro objeto motor, ¿sí?, que compone, en este caso, la clase coche, que es la clase compuesta. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a codificar este ejemplo de agregación y después lo vamos a transformar en un ejemplo de composición para ver bien las diferencias en uno y otro caso, ¿sí? Les dice el enunciado, ¿sí?, que la cooperadora del colegio adquirió libros de lectura, se requiere un sistema para poder llevar un orden de los mismos, la información disponible de cada libro, su título, el autor y el año de publicación. Y se deben poder ordenar los libros adquiridos por título y por año de publicación. Y acá vamos a hacer el análisis que hacíamos la clase, una de las primeras clases, ¿sí? Porque hay información que es importante y hay información que es superflua, ¿sí? Toda la primera parte de una cooperadora, de un colegio que adquirió libros de lectura, todo eso es información que no es muy relevante para nuestro problema, ¿sí? Donde dice que se requiere un sistema para poder llevar un orden de los mismos, tampoco. Sí, lo que es importante es la tercera oración, donde nos dice que la información disponible de cada libro es su título, autor y año de publicación, ¿sí? Y dijimos, vamos a marcar los sustantivos, ¿sí? Vamos a buscar los sustantivos, vamos a buscar también los verbos, ¿sí? En este caso marcamos distintos sustantivos importantes,
Podríamos haber resaltado también información, que es un sustantivo, pero es un sustantivo bastante genérico, ¿sí? En este caso, información. Libro es un sustantivo por otro lado que es más concreto, ¿sí? Y lo mismo título, autor y año de publicación, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hacíamos este trabajo de marcar o resaltar los distintos sustantivos porque después nos iban a dar idea de cuáles eran, en este caso, las clases y los atributos que iban a tener esa clase, ¿sí? En este caso, las palabras que tenemos resaltadas nos dan la idea de generar una clase que se llame libro, ¿sí? Donde tenga como atributos, ¿sí? El título, el autor y el año de publicación, ¿sí? En principio debería tener al menos esos 3 atributos. Después podríamos proponer más atributos para este libro, ¿sí? Pero en principio tendríamos que tener esos 3. Podríamos ponerle un ID, podríamos ponerle algún otro tipo de información para este libro, ¿sí? Como atributos de esta clase, ¿sí? Entonces ya vamos a pasar a implementar, ¿sí? El sistema, ¿sí? Me dice que hay que llevar un orden. Ahora vamos a marcar los verbos, ¿sí? Porque acá de los sustantivos se repite título y se repite año de publicación, que ya habíamos dicho van a ser los atributos de nuestra clase, ¿sí? Los verbos lo que nos van a dar idea es de cuáles van a ser los métodos que debería tener, o al menos los métodos mínimos que deberían tener nuestras clases, ¿sí? Acá dice que hay que poder ordenar, ¿sí? Ordenar, ahí vamos a tener que buscar una manera o tener un método que nos permita poder hacer este orden, ¿sí? Poder ordenar estos libros, ¿sí? Y me pide por 2 claves de ordenación, ¿sí? Por 2 formas de ordenar, por título y por año de publicación, ¿sí? Y me dice que tenemos que tener un sistema que ordene no un libro, sino muchos libros, ¿sí? No tiene sentido ordenar uno solo, ¿sí? Vamos a tener más de un libro para ordenar. Por lo tanto, vamos a tener una clase, ¿sí? Que va a contener a nuestra clase de tipo libro, ¿sí? Vamos a tener una colección, ¿sí? Y a esa colección la vamos a implementar a través de la clase biblioteca, ¿sí? Entonces, vamos aquí a Replit, ¿sí? No sé si ustedes han utilizado, acá, bueno, yo ya tengo abierto, si no, ustedes se pueden ir a la pantalla principal, ¿sí? Ponen crear un REPL, les piden acá que sea de Python, que es un lenguaje que estamos trabajando. Pueden proponerle un nombre o pueden dejarle el nombre que les propone acá, da lo mismo, ¿sí? Lo creamos a través de ese botón, ¿sí? Y nos va a abrir esta pantalla donde tenemos para gestionar los archivos, ¿sí? Dentro de eso nuestro archivo, ¿sí? Archivo principal, .py, donde escribimos el código. Vamos a tener acá nuestra consola para la salida de los datos cada vez que hagamos un print o tengamos un input, ¿sí? Para trabajar. Entonces vamos a sacar esa pantalla de la izquierda que molesta un poco, ¿sí? Y vamos a proponer, dijimos, nuestra clase libro, ¿sí? Y nuestra clase biblioteca. ¿Sí? Entonces son nuestras 2 clases. Y fíjense acá esta palabra paz que yo coloqué acá. Paz es una palabra reservada que utilizamos habitualmente en Python cuando armamos una especie de esqueleto, ¿sí? De nuestras clases o de nuestros métodos o de nuestras funciones, o cuando proponemos estructuras condicionales, por ejemplo,
y sabemos que tenemos una estructura que si se cumple una determinada acción, vamos a hacer acciones por el verdadero, vamos a hacer una serie de tareas por el verdadero, y por el falso sabemos que vamos a hacer tareas, pero no las tenemos definidas, ¿sí? Entonces, si no tenemos definido todavía, podemos usar la palabra paz de manera de decir, acá va a ir código, pero por el momento no definí qué código va a ir. Esa es la principal utilidad de la palabra paz. Fíjense que si yo no pongo la palabra paz, me marca automáticamente, me subraya class y me dice que está esperado que esto esté identado, es decir, espera que haya algo acá, no que la clase quede vacía, ¿sí? Entonces, yo necesito escribir o el constructor o proponer variables de clase o proponer métodos, espera algo como parte de la clase, no puede quedar vacía. Entonces, una forma de poder diagramar todas las clases que yo quiero sin necesidad de empezar a meter código es de esta manera. ¿Sí? A través de la palabra paz, yo digo, tengo mis dos clases, la clase libro, la clase biblioteca, y puedo armar todas las clases que yo necesito. ¿Sí? Una especie de esqueleto, de diagrama de lo que yo quiero hacer. ¿Sí? En principio tenemos estas dos clases, donde claramente hay una que va a ser la clase agregada y va a ser otra que es la clase componente. ¿Sí? En este caso, la unidad más pequeña es libro, ¿sí? Por lo tanto va a ser la clase componente, y la unidad más grande es biblioteca, que estará compuesta por un conjunto de libros, ¿sí? Que va a ser mi clase agregada en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo que tendríamos que hacer cada vez que generamos unas clases, y es escribir nuestro docstring, ¿sí? Es bueno que podamos proponer un docstring para nuestras clases y decir que tengo la clase libro con atributos, título, ese va a ser los atributos que tengo, título, autor, año de publicación. ¿Sí? Y podría acá decir los métodos que tengo o qué hace mi clase libro. Podría acá poner toda la información que yo necesite para identificar esa clase y para el que lo lee o el que accede a mi código tenga idea de qué es lo que se va a encontrar con esa clase. ¿Sí? Ustedes pueden acá escribir también lo mismo para biblioteca. Clase agregada le puedo poner para contener libros. ¿Sí? Podría agregar alguna información más si quisiera. Siempre es buena regla que al menos algo agreguemos, algo escribamos en estos docstring que nos ayudan a documentar tanto para nosotros como para los demás, pero sobre todo para los demás, pero a nosotros también nos sirve después tener documentadas nuestras clases, nuestras funciones, nuestros métodos. ¿Sí? Dijimos que vamos a tener para nuestra clase libro diferentes atributos de instancia, ¿sí? En este caso, cuando generemos un constructor, cuando generemos un objeto, ¿sí? A nuestro constructor le vamos a tener que indicar cuál es el título, el autor de ese libro y el año de publicación. ¿Sí? Año, pongo acá de publicación. Fíjense el uso de las señas. Las señas no están permitidas, es un carácter especial para Python. Yo lo puedo escribir dentro de mi docstring, ¿sí? Que es, recuerda los docstring, con comilla triple, comilla doble o comilla simple. Triple, puedo escribir varias líneas. Es un comentario, ¿sí? Es una forma de hacer comentarios. Cuando esos comentarios forman parte de las clases, se les denomina particularmente docstring, ¿sí? Eso lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿sí? Entonces, yo puedo poner en las ñes o acentos dentro de mis comentarios, dentro de mi docstring, ¿sí? Pero no puedo poner ni acentos ni ñes como nombres de variables, ¿sí? Tanto los acentos como las señas son caracteres especiales, así que no los puedo usar para nombrar elementos,
¿sí? Entonces, el título, ¿sí? Va a ser el título que asigne al momento de crear el objeto, ¿sí? Fíjense, acá me marca de amarillo, simplemente es una advertencia, no es un error. Hoy me marcaba de rojo. Me dice que hay un argumento que todavía no he usado, ¿sí? Porque no lo he usado aún acá. Así que simplemente esto es lo que me está marcando. Podría agregar otros, podría agregarle una ID, ¿sí? Año del año de publicación, ¿sí? Podría agregarle una ID, podría agregarle alguna otra información respecto al libro, podría agregarle editorial, en fin, podría agregar muchísima información más, ¿sí? El autor podría separarlo por un lado en el nombre del autor y por el otro el apellido, podría agregar el país, podría agregar otras cosas, ¿sí? Esto es lo que mínimamente debería tener como atributos según al menos lo que me plantea el enunciado, ¿sí? Estos 3 datos por lo menos, ¿sí? Y por ahora no pienso plantear ningún método para mi libro, ninguna funcionalidad. Podría plantear alguna funcionalidad para mostrar sus atributos, o sí, hay una funcionalidad que me puede venir bien para mi libro, que es cómo muestro yo un libro. Cuando tengo un objeto de tipo libro, ¿cómo voy a mostrar yo ese libro? ¿Y qué me va a mostrar por pantalla cuando yo quiera mostrar un objeto de tipo libro? Si hago un print del tipo libro, ¿sí? Entonces ahí podría tener definido mi método mágico, si ustedes se acuerdan, el REPRED o el STR, cualquiera de los dos, y si ustedes se acuerdan, ¿sí? Le pasamos la referencia al objeto, si ustedes se acuerdan, lo que me permitía era generar una cadena de forma tal de mostrar mi objeto libro de una forma que sea apropiada para el usuario. Porque si no, que saca por pantalla un montón de direcciones, ¿sí? Si yo no configuro STR. Pero si está configurada, entonces me va a mostrar lo que indique STR. ¿Sí? En este caso, mi cadena la puedo armar de tal manera, ¿sí? Que muestre a través de un f-string, ¿sí? Que muestre, por ejemplo, título y a continuación cuál es el título de la obra, ¿sí? Autor, ¿sí? Vamos a mostrar acá, autor. Quiero mostrar el autor del libro, ¿sí? Vamos a mostrar esas dos, no me interesa mostrar el año de publicación por el momento y vamos a retornar la cadena. Entonces, cuando yo hago un print de mi objeto, lo que me va a mostrar es el título y el autor. Eso es lo que vamos a sacar por pantalla de ese objeto. Tengo, por otro lado, por ahora, vamos a dejar ese método, ¿sí? Simplemente el constructor para la instanciación de los atributos y como funcionalidad que se muestre de una manera apropiada. Después, otra funcionalidad no le vamos a agregar, ¿sí? Porque acá, cuando hablamos de funcionalidades, ¿sí? Que dijimos vamos a ordenar estos libros, en realidad el ordenamiento, esta característica de llevar un orden, tiene más que ver con la colección que con el libro en sí, ¿sí? Entonces, va a ser una funcionalidad que tenga que tener la clase biblioteca, ¿sí? No la clase libro en sí misma, ¿sí? La clase libro no se va a tener que ordenar, se va a tener que ordenar la colección, ¿sí? En este caso, la clase biblioteca. Entonces vamos a definir el constructor. ¿Sí? Vamos a hacer referencia al objeto. Y lo que vamos a hacer simplemente es crear un listado. ¿Sí? Listado. Como
una lista vacía de libros, ¿sí? Donde, perdón, fíjense acá me marca, me dice listado, variable local, listado es asignada pero nunca usada. ¿Sí? Me dice que yo no la estoy usando, ¿sí? Porque acá faltó algo. ¿Sí? No sé si alguien se da cuenta qué es lo que faltó. Si yo la coloco así nomás, faltó self. Muy bien, si yo la coloco así nomás es una variable. Yo puedo tener variables tipo enteras, tipo flotantes, pero en realidad hasta que no pongo self no es un atributo. ¿Sí? Fíjense que cuando puse self, entonces entiende que lo que estoy generando es un atributo. Si no es una variable más que puede existir dentro de mi constructor. Y yo podría hacer algo con esa variable, pero en definitiva no es un atributo de mi clase. ¿Sí? Es una variable auxiliar, si se quiere. En este caso estoy generando el atributo. ¿Sí? A través de self le digo, tengo un listado, como hoy es un listado, una lista de lo que yo quiero, en este caso es una lista de libros. ¿Sí? Pero hasta que yo no asigne los libros, es un listado de objetos. ¿Sí? Yo voy a querer que sean de libros. Y voy a tener la funcionalidad, por un lado, de agregar libros. ¿Sí? Pongo add libros o el nombre que ustedes, add libro, en singular, el nombre que a ustedes les parezca, que puede ir, ¿sí? Y un libro que yo voy a agregar a mi listado, ¿sí? Esta función lo que va a hacer es añadir libros a mi listado de libros, ¿sí? A través de self, mi listado, ¿sí? Y el método append, donde le voy a decir que me agregue el libro. Fíjense que es muy, muy parecido al ejemplo que vimos hoy de la lista de jugadores. ¿Sí? Y vamos a tener que ordenar. ¿Sí? Antes de ordenar, vamos a ir probando algunas cosas porque hasta ahora hemos generado mi clase libro, le propusimos un método para mostrarlo, mi clase biblioteca, le dimos un atributo que es un listado, vamos a definir el agregado de un libro, ¿sí? Vamos a ver más adelante, vamos a hacer un repaso de las listas, vamos a ver cómo se podrían eliminar libros, porque así como tenemos una función que agrega, podríamos tener una función que elimine, si nos da tiempo, quizás la podríamos agregar a este ejemplo, ¿sí? Pero por ahora tenemos estas funcionalidades, vamos a empezar a escribir algo de nuestro programa cliente antes de pasar a ordenar, ¿sí? En el caso de nuestro programa cliente, fíjense, es otra forma de hacer comentarios a través del numeral, ¿sí? Comentarios de una sola línea, en este caso, ¿sí? A través del numeral. Lo que vamos a hacer es crear distintos libros, como hicimos hoy. Libro 1, ¿sí? Yo puedo proponer como libro 1, que va a ser de la clase libro, lo que voy a proponer es un título para ese libro, por ejemplo, El Principito, ocurre, ¿sí? Vamos a agregar un autor para ese libro. Fíjense acá este cartel que me sale aquí con la información donde me dice qué es lo que espera como argumentos el constructor, en este caso el título que ya lo coloqué, entonces me resalta el segundo argumento. Lo que me está diciendo es que yo no le indiqué un tipo, ¿sí? Si bien dijimos Python, no necesita que nosotros indiquemos los tipos, esto es información para quien programa, o sea, información en este caso para mí, que estoy escribiendo las líneas de código, y este es el docstring, ¿sí? Fíjense abajo me aparece cuál es el docstring que propuse de clase libro y dije con los atributos título, autor, año de publicación. Acá podría hacer todas las aclaraciones respecto a estos argumentos que espera que yo le pase, ¿sí? Entonces el docstring me sirve de guía, en este caso para el programador, o para el que use mi clase. ¿Sí? Vamos a poner el nombre del autor. Llevo un acento por ahí, pero no importa. El año de publicación no tengo idea, pero no sé, vamos a ponerle 1920, un año cualquiera. ¿Sí?
Vamos a hacer un libro 2, ¿sí? De tipo libro también. Vamos a escribir nombre de autor. Vamos a crear por al menos 3 libros. Y, no sé, 1870. Y un libro 3 de clase libro. No sé, no se me ocurre un libro para agregar. Esperando agarrarle el autor acá. 9, 24. ¿Sí? Cualquiera. ¿Sí? Vamos a agregar, no importa. Vamos a agregar esos 3 libros, ¿sí? Es decir, yo me generé, en este caso, 3 objetos de la clase libro, ¿sí? Vamos a correr mi código, ¿sí? Fíjense, no espero que haga mucho tampoco porque no tengo ningún print por ningún lado, ¿sí? Entonces no estoy mostrando nada, no voy a ver nada. Si yo hago print libro 1, en este caso, este libro, yo esperaría ver algo a la salida, que es el string, ¿sí? Del método mágico que yo propuse. ¿Sí? Título, El Principito, autor Antoine de Saint-Exupéry. ¿Sí? Y se acuerdan que dijimos no vamos a poner el año, simplemente el título y el autor. ¿Sí? Si yo no tuviera esta cadena acá, ¿sí? No me mostraría esto que estoy sacando por pantalla, sino que lo que yo obtendría es una dirección de memoria del objeto, ¿sí? En lugar de esta cadena que tengo acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero ver y de la forma que quiero verlo al mostrar el objeto, lo escribo en esta función str. Ahora bien, tengo mis 3 libros, ¿sí? Que van a ser mis objetos componentes de la clase agregada biblioteca. Para lo cual, primero tengo que generar un objeto de esa clase biblioteca. ¿Sí? Le puedo llamar colección, ¿sí? Que va a ser de tipo biblioteca. ¿Sí? Y no necesito pasar ningún parámetro, no espera ningún tipo de argumento el constructor. Si vamos acá, fíjense que directamente lo que hace mi constructor es generar un listado vacío, ¿sí? Donde voy a ir agregando mis libros, ¿sí? Pero hasta ahora no agregué ninguno. Para poder añadir un libro, tengo que hacer referencia al método addLibro del objeto, ¿sí? Para lo cual vamos a acceder al objeto colección, ¿sí? La función addLibro, fíjense, me muestra con F las funcionalidades, me muestra con X los atributos, listados el atributo, addLibro es la funcionalidad en este caso, y lo que espera que yo le pase es un objeto de algún tipo, en este caso le paso el primer libro, libro 1. Y así podría llamar a colección tantas veces como libros yo quiera agregar, ¿sí? Libro 2 y libro 3 en este caso. ¿Sí? Y fíjense qué pasa si ahora yo quiero mostrar mi colección. ¿Sí? No vamos a mostrar libro 1, vamos a mostrar mi colección. Fíjense qué pasa a la salida. Dice, ve, biblioteca, objeto A, una dirección de memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no puse el método de cómo deseo yo que se muestre cuando se pide printear, en este caso sacar por pantalla el objeto, ¿sí? Acá yo podría, ¿sí?, agregar esta misma función, ¿sí? No exactamente igual, pero tener una función parecida donde lo que yo voy a hacer acá es
proponer cómo quiero que muestre el contenido, ¿sí?, de los elementos que tiene mi objeto, ¿sí? Los libros son, podría poner de esta manera, ¿sí? Acá, fíjense, me marca autor, no sabe quién es autor. Autor no es un atributo de esta clase, por lo tanto no lo reconocía. Acá lo que me está diciendo es que estoy usando un f-string sin los placeholders, es decir, sin las llaves donde yo voy poniendo la información que quiero que salga por la pantalla o que se reemplace dentro de esa cadena, con lo cual no necesitaría en principio un f-string, simplemente esta cadena, ¿sí? Y por cada elemento, o por cada libro, o como ustedes le quieran llamar, cada elemento, inself listado, o sea, por cada elemento del listado, donde mis elementos van a ser libros, ¿sí? Pero van a ser libros, ¿por qué? Porque yo así lo propuse cuando llamé al método addLibro, ¿sí? Como dijimos, la agregación se hace en estas líneas de código, 27, 28 y 29, donde yo pido que se añadan libros, objetos de tipo libro. Si no, yo podría añadir otras cosas. Por eso lo apropiado es llamar elementos, ¿sí? En este caso, por cada elemento en el listado, yo voy a decir que construya mi cadena, o sea, mi cadena le añada, el más igual significa que es igual, cadena más, es una forma compacta de escribir esto mismo, cadena más, ¿sí? Quiero que acá me agregue, ¿sí? Vamos a usar un f-string, voy a pedir que me añade un salto de línea para que me escriba debajo el listado de los libros. Puedo poner una estrellita, puedo poner un guión, una especie de bullet, ¿sí? Para que me agregue un libro en este caso. ¿Sí? Y voy a pedir que me muestre el elemento. ¿Sí? Y que finalmente retorne esa cadena. Vamos a ver ahora qué me muestra. Fíjense, los libros son, y fíjense qué pasó en elementos. ¿Sí? Yo dije acá me muestre elemento. Cada elemento en el listado era un objeto de tipo libro, ¿sí? Y cuando intentó mostrarlo, lo mostró de la manera que yo pedí que me muestre los libros en este CTR, ¿sí? Es decir, que acá internamente se reemplaza elemento o este objeto por la cadena que yo propuse en STR de esa clase, ¿sí? El título y el autor. Entonces, tengo mi colección, ¿sí? Entonces, tengo mis libros, son independientes en este caso porque yo lo propuse mediante agregación, ¿sí? Les fui agregando los libros a mi clase contenedora, que es en este caso la biblioteca, a través del objeto colección, ¿sí? Lo que me queda ahora es generar, ¿sí?, las funcionalidades que me permitan ordenar, porque si ustedes se fijan, el orden en el que me muestra los distintos títulos es en el orden en el que fui agregando los libros en este listado, ¿sí? Pero yo quisiera que esto me lo ordene, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es agregar unos métodos que me permitan a mí ordenar, ¿sí? El orden, ¿quién se va a encargar? En este caso, la clase biblioteca, ¿sí? La biblioteca va a ser la encargada de hacer el ordenamiento de estos libros, ¿sí? Con lo cual, vamos a agregar acá una... Ay, toqué algo que no era, disculpen. Vamos a agregar acá ordenar por título. Esa es una de las funciones, ¿sí? Le voy a pasar referencia al objeto, ¿sí? Por ahora no voy a hacer el ordenamiento, voy a plantear mis métodos nada más,
¿sí? Y le voy a pedir def, acá me marca porque puse del en lugar de def, y del existe como palabra reservada de delete, ¿sí? Y voy a pedir ordenar por A. Para evitar el tema de ñes, acentos, podemos poner los nombres en inglés, así como puse add libro, order by title, order by year, y nos evitamos tener que lidiar con acentos y esas cosas, ¿sí? Y vamos en estas dos funciones a realizar el ordenamiento, ¿sí? Antes de entrar en esta parte, que tiene alguna complejidad, vamos a hacer un recreo, son y 59, ¿sí? Volvemos a las 20:10 y vamos a empezar por el orden. Por ahí si alguno quiere repasar, dejo acá el ejemplo, no sé si lo fueron copiando o se los puedo compartir por los comentarios. Acá. Ah, gracias, justo a mí me habían dicho. Les paso una clase, porque ustedes se los quieren ir copiando y repasando por si no quedó algo claro, ¿sí? Porque necesito que esté muy claro lo que acabamos de hacer para poder seguir con lo otro. Y le paso a la otra clase y les copio el programa cliente, ¿sí? Mi idea es que el que por ahí no le quedó muy claro lo revise, me haga las consultas cuando volvamos y vamos a seguir con los métodos de ordenamiento. Vamos a hacer esos métodos y lo que sigue que vamos a hacer es migrar de cómo sería una agregación en este caso a una composición. Y vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ver cómo sería la clase agregada, que es la que estamos haciendo, y cómo se vería la clase compuesta. Entonces, 20:10, regresamos.